El día de hoy veremos hidrostática. La hidrostática es el estudio de los fluidos en estado de reposo, que pertenece al campo de la mecánica de fluidos, también a la hidráulica. Para comprender esto un poquito más a detalle, tenemos que conocer las propiedades de los fluidos. Para eso, un fluido es un medio que toma la forma del recipiente que lo contiene. Este recipiente puede ser cilíndrico, esférico, como por ejemplo. Bien, estas propiedades son las siguientes: la densidad, el peso específico, la densidad relativa, que las vamos a detallar a continuación. Aquí la densidad no es nada más que la relación que existe entre la masa sobre el volumen. Las unidades que tiene la densidad son gramo sobre centímetro cúbico, también kilogramos sobre metro cúbico. Otras expresiones que podemos tener son las siguientes. Si despejamos de esta fórmula la masa, tendríamos esta expresión, ¿no? Densidad por volumen. También recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Bien, aquí tenemos otra expresión. Continuamos con el peso específico. El peso específico de una sustancia está denotado por este símbolo. Este es igual al peso sobre el volumen. Sus unidades son, recordemos que las unidades de peso son newton y las unidades de volumen son metro cúbico. Por lo tanto, tenemos newton sobre metro cúbico. Luego tenemos la siguiente relación. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Bien, podemos determinar el peso específico mediante esta fórmula o esta fórmula, dependiendo del problema y dependiendo de los datos que tengamos. Continuamos con la parte de presión. La presión se define como la fuerza perpendicular que actúa por unidad de área. Aquí podemos observar la formulita. La presión es igual a la fuerza perpendicular que actúa en esa área, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de la presión? Pascal. Estas unidades también son representadas como newton sobre metro cuadrado. Luego tenemos el principio de Pascal. Este principio de Pascal se aplica a este tipo de sistemas. Aquí se cumple el principio de Pascal, donde la presión en este punto va a ser igual a la presión en el punto 2. Por lo tanto, si nosotros aplicamos una fuerza externa de forma perpendicular a esta determinada área denotada como 1, vamos a generar una presión sub 1. Como podemos apreciar aquí, esta fuerza sub 1 que está perpendicular a esta área va a generar una presión en esta dirección. Va a hacer que el flujo vaya en esta dirección y vuelva, en este caso, en sentido contrario al área 2. Por lo tanto, esta fuerza 2 y esta área 2 están generando esta presión sub 2. En este sistema se cumple el principio de Pascal, como podemos apreciar aquí. Presión 1 es igual a presión 2. Luego tenemos la presión hidrostática. En la presión hidrostática, esta se debe a una columna de líquido. Este líquido puede ser agua, puede ser aceite, puede ser mercurio, dependiendo del problema. Para nuestro caso tenemos aquí una columna de agua con una determinada altura h sub 1. Por lo tanto, vamos a tener la presión manométrica o hidrostática es igual a la altura del líquido. Aquí está, la alturita del líquido, por el peso específico del líquido. También podemos expresar de esta otra forma: la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Porque recordemos que densidad por gravedad es peso específico. ¿Cómo lo detallamos? Aquí. Peso específico, densidad por gravedad. Entonces podemos determinar utilizando la primera fórmula o la segunda fórmula. Mucho va a depender de los datos que tengamos. Luego tenemos la densidad relativa. La densidad relativa es la relación que existe entre la densidad
de una sustancia, esta puede ser mercurio, aceite, dividido entre la densidad del agua. Otros libros denotan la densidad relativa como S mayúscula, como podemos apreciar aquí, es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, tal como tenemos aquí, ¿verdad? También podemos expresar en función de los pesos específicos, como podemos apreciar aquí, el peso específico de la sustancia es igual, dividido entre el peso específico del agua. Bien, podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones para poder determinar la densidad relativa. También vale destacar aquí que la densidad relativa es adimensional, por lo tanto no tiene unidades. Para finalizar con esta parte teórica, tenemos la presión manométrica y la relación con la absoluta, ¿verdad? Aquí podemos apreciar en el grafiquito, estamos con un pistón, ¿no? Estos que tienen los motores de los autos, ¿no? Aquí podemos apreciar la fórmula de la presión, es igual a la fuerza sobre área, lo que vimos arriba. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. De esa forma podemos determinar la presión absoluta. Para repasar la parte teórica de las fórmulas, vamos a desarrollar el ejercicio número 1, aplicando lo que ya hemos aprendido. Bien, a ver, el problema número 1, aquí lo podemos resaltar. También tenemos la respuesta. Aquí está. El problema número 1. Lo primero que hacemos es sacar los datos. Me dice lo siguiente. La pregunta es, ¿cuál es la presión hidrostática? Aquí está. ¿Cuál es la presión hidrostática? Vamos a rebajar un poquito esto. La incógnita vendría a ser presión hidrostática. Aquí está. Pero ¿qué es la presión hidrostática? No es nada más que la presión manométrica, ¿verdad? Pues volvemos a la parte teórica. Presión hidrostática. Presión hidrostática es la presión manométrica. Tengo que utilizar esta fórmula o esta fórmula. Volvemos. Aquí está. Incógnita, presión manométrica. Continuamos. A una profundidad de 1200 metros, esta vendría a ser la altura H, esta alturita. Aquí está, de dato, 1200 metros. Bajo el agua. Por lo tanto, el líquido en el que está sumergido ese bloquecito es H2O. Ahí está. Continuamos. Pregunta 2. Antes de pasar a la pregunta número 2, a esta otra preguntita, como me está especificando que el agua, en este caso el líquido es agua, aquí de dato tenemos la densidad del agua de forma implícita, que vendría a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o también 1 gramo sobre centímetro cúbico, dependiendo del sistema que estemos trabajando. Para nuestro caso, como este está en metros, yo le puse en el sistema internacional que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora continuamos con la pregunta 2. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? Aquí está. ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre una superficie? Esta superficie, ¿no? Esta pequeña superficie de aquí. Aquí se va a aplicar una fuerza una pequeña fuercita y se está aplicando. Ahí lo vamos a poner. Fuerza F.
igual a incógnita. Ahí está. ¿Cuál es la fuerza ejercida a una superficie de 4 centímetros cuadrados? Bien, entonces de dato tenemos el área, 4 centímetros cuadrados, y de incógnita, la fuerza. Ahí está. Bien, ahora antes de desarrollar el problema, debemos verificar que todos los datos estén en el sistema internacional o en el sistema que estemos trabajando. Metro, metro cúbico, correcto. 4 centímetros cuadrados, pero este tiene que estar expresado en metros y esta sería su equivalencia. Aquí podemos un poquito recordar y desglosar esta parte, ¿no? A ver, lo vamos a desglosar. Vamos a desglosar un poquito esta partecita. Bien, entonces borramos. Aquí vendría a ser no suma, sino por. Y aquí tendríamos una fracción. Recordemos primero que un metro, así, dividido entre, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Pues tiene 100, ¿no? Ahí está. 100 centímetros. Bien, pero aquí tenemos centímetro cuadrado, no tenemos centímetro. Entonces tenemos que expresar aquí al cuadrado y también en el numerador y en el denominador al cuadrado, ¿no? Tenemos que elevar aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es elevar al numerador al cuadrado, metro cuadrado, y también al denominador al cuadrado. Esto lo borramos y lo vamos a poner también al cuadrado. Aquí vamos a poner 100, en paréntesis, 100 centímetros, todo al cuadrado. Ahí está. Para no afectar nuestra expresión estamos elevando numerador y denominador. Esto lo subimos un poquito más arriba. Justo ahí. Bien, entonces aquí centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se va a ir. Aquí vamos a verificar nuestro resultado o nuestra respuesta en nuestra calculadora, introduciendo, ¿no? 4, luego aquí arriba no tenemos nada, por 1 sería dividido directamente. Aquí está, dividido, abrimos paréntesis, 100 al cuadrado. Listo. Y esto me da 4 por 10 a la menos 4 unidades metro cuadrado. Bien, y hemos verificado. Correcto. Continuamos. Bien, como ya hemos sacado los datos necesarios y ya hemos llevado todo al sistema internacional, podemos empezar a darle solución al problema número 1. Por lo tanto, primero decimos para la presión, porque primero me pide la presión manométrica. Para la presión manométrica. Recordemos que la formulita me dice la presión manométrica es igual a la densidad gravedad por altura. Ahora, si no nos recordamos, vamos a nuestro formulario. A ver, la presión hidrostática. Aquí está, presión hidrostática es igual a la altura que tiene el líquido por el peso específico del líquido. O también densidad gravedad por altura. Bien, vamos a utilizar densidad gravedad por altura. Volvemos, densidad gravedad por altura. Ya hemos plasmado nuestra formulita. De donde observamos qué datos tenemos para poder determinar la presión manométrica. Tenemos la densidad del líquido, que es agua, pues sí, aquí está. Lo tenemos. Es un dato. ¿Listo? La gravedad no está en nuestros datos, pero también es un dato. La altura, aquí está, es un dato.
Por lo tanto, puedo determinar la presión manométrica. Bien, entonces aquí, ¿cuánto vale la densidad? La densidad del agua es 1000. Aquí está, 1000. Las unidades no las voy a poner porque ya todo está en el sistema internacional. Luego, la gravedad. Gravedad vale 9,81. O dependiendo de los casos, algunos lo ponen 10, 9.8, nada más. Pero eso solamente va a variar en cuestión de decimales en nuestra respuesta. Bien, luego tenemos la altura. Altura 1200 metros. Aquí está, 1200 metros. Vamos a nuestra calculadora y determinamos el resultado. Para este caso vamos a verificar si sale ese resultado. Entonces aquí ponemos 1000 por 9,81. Aquí me falta el punto, ¿no? 9.81 por 1200 por 1200. Listo. Apretamos igual y me sale todo ese valor. Expresamos en potencias de 10. Ahí está. 11,772 por 10 a la 6. Las unidades son pascal. Las unidades de la presión son pascal. Vamos a la parte teórica para continuar con la pregunta número 2. Y efectivamente nos ha dado ese resultado, ¿verdad? Aquí está, 11,76 por 10 a la 6 pascal. Correcto. Como es nuestro resultado final, lo que hacemos es resaltar nuestro resultado con azul para indicar que es nuestro resultado. Ahora continuamos con el inciso B, la pregunta 2. Para la fuerza, para esta fuercita que se aplica de forma perpendicular a esta área. Despejamos la fuerza. ¿Por qué despejamos la fuerza? Porque necesitamos la fuerza. Bien. Recordemos que la fuerza, o en este caso la presión, es igual a la fuerza sobre área. Vamos a nuestro formulario, porque necesito fuerza. Necesito fuerza. Y la única fórmula que tengo para poder determinar fuerza es esta, ¿verdad? La presión es igual a fuerza sobre área. Por eso aquí pusimos la presión es igual a fuerza sobre área. ¿De dónde tenemos los datos? ¿De fuerza tenemos? Pues no tenemos. Es incógnita lo que queremos determinar. ¿La presión tenemos? Pues sí, aquí está. Ya hemos determinado, ya es un dato. En este caso ya no la presión. ¿Tenemos área? Pues sí, aquí está. Tenemos área. Es un dato. Por lo tanto, despejamos la fuerza, ¿no? Entonces, área viene al primer miembro, a multiplicar, tal como podemos apreciar aquí. Fuerza es igual a presión por área. ¿Listo? Como ya hemos despejado, lo que queda es reemplazar los datos. Aquí está, reemplazando datos. Entonces reemplazamos los datos. ¿Cuánto vale la presión? ¿Cuánto vale la presión? Aquí está. La presión vale 11,772 por 10 a la 6 pascal. Por ¿cuánto vale el área? Aquí está. Sistema internacional. 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4. Metro cuadrado. ¿Listo? Introducimos los datos en la calculadora. Aquí ponemos 772 exponente, en este caso a las 6 por 4
por 10 a la menos 4. ¿Listo? Este es nuestro valor. 4708,8 Newton. Verificamos nuestro resultado aquí en la parte teórica. Si es que no se ha dado ese resultado. 4704 Newton. 4708 Newton. Por lo tanto, sí nos ha salido el resultado, pero ha variado un poquito en cuestión a esta parte, ¿no? Esto es debido, como les digo, puede ser debido a esto, a la gravedad. Puede ser que hayan utilizado 10 para desarrollarlo, o tal vez menos. Pero nos aproximamos, no nos alejamos, así que este es nuestro resultado final. Como es nuestro resultado final, lo ponemos en recuadrito, indicando que es nuestro resultado final. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio número 1. Ya en el siguiente video vamos a desarrollar el ejercicio número 2, ya aplicando la parte de densidad relativa, peso específico y lo que es la parte de presión absoluta. Entonces aquí vamos a desarrollar el ejercicio número 2, ya con el dato que nos da el problema, ¿no? Ejercicio número 2. También vamos a copiar la parte del dibujito, ¿no? Que nos va a ayudar a desarrollar nuestro problema en el próximo video. Bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.